La palabra genocidio es fuerte, ¿verdad? Es una palabra que evoca imágenes de destrucción masiva, de un intento deliberado de borrar a un grupo entero de la faz de la Tierra. Pero, ¿es eso lo que realmente ocurrió con los indígenas tras la llegada de los españoles? Genocidio implica la eliminación completa de un pueblo, un acto intencional y sistemático. Y sí, muchísimos indígenas murieron después de la llegada de los españoles, pero la pregunta es, ¿fue esto un acto deliberado de exterminio? La llegada de los españoles trajo consigo una serie de eventos catastróficos para las poblaciones indígenas. No solo fueron las guerras y los conflictos, sino también la introducción de enfermedades desconocidas. Los europeos trajeron consigo virus y bacterias contra los cuales los indígenas no tenían defensas. Pero, ¿fue un plan para exterminarlos? Los historiadores serios, aquellos que se basan en hechos y no en ideologías, lo saben bien. La mayor causa de muerte de los indígenas fueron las enfermedades. Estas enfermedades, como la viruela, el sarampión y la gripe, se propagaron rápidamente y devastaron comunidades enteras. Los registros históricos muestran que las enfermedades se extendieron con una rapidez y letalidad que los europeos mismos no podían controlar. En muchos casos, los colonizadores también sucumbieron a estas enfermedades. No era un arma de guerra, sino una consecuencia trágica del contacto entre dos mundos. Virus como la viruela, el sarampión o la gripe, contra los que los indígenas no tenían defensas, arrasaron con muchísima gente. Las comunidades indígenas no tenían inmunidad natural contra estas enfermedades, lo que resultó en una mortalidad masiva. En algunos casos, se estima que hasta el 90% de la población indígena murió a causa de estas enfermedades. ¿Eso suena a un plan para matarlos a todos? Más bien suena a una tragedia, a un choque terrible entre dos mundos que no se conocían. Un encuentro que resultó en una catástrofe demográfica sin precedentes. Más bien suena a una tragedia, a un choque terrible entre dos mundos que no se conocían. Los europeos y los indígenas tenían culturas, tecnologías y sistemas de creencias completamente diferentes. Este encuentro no solo trajo enfermedades, sino también conflictos y malentendidos que exacerbaron la situación. Y ojo, que no estoy justificando nada. Estoy hablando de hechos. Es importante entender el contexto histórico y las complejidades de estos eventos. No se trata de absolver a nadie de culpa, sino de comprender cómo y por qué ocurrieron estas tragedias. La historia es compleja y a menudo dolorosa, pero solo a través de un entendimiento profundo podemos aprender de ella y evitar repetir los mismos errores en el futuro. Colonias, otra palabra que no suena bien. Pero ¿fueron realmente colonias los territorios americanos de la corona española? La respuesta, amigos, es no. España no quería crear colonias, sino incorporar esos territorios a su imperio. Se formaron virreinatos, que eran extensiones de la propia España, con sus leyes, sus instituciones y sí, también con sus problemas. Hubo abusos, claro, como en todas partes, pero también hubo mestizaje, intercambio cultural, universidades, hospitales. ¿Eso suena a una relación solo de explotación colonial? Ah, el oro de América, la obsesión de los conquistadores, ¿no? Desde el momento en que Cristóbal Colón puso pie en el Nuevo Mundo, el oro se convirtió en el símbolo de riqueza y poder. Los relatos de ciudades doradas y tesoros incalculables alimentaron la imaginación de los europeos y motivaron expediciones interminables. Pues resulta que la cantidad de oro que llegó a España fue mucho menor de lo que nos han dicho. Aunque se nos ha hecho creer que España se enriqueció enormemente con el oro americano, los registros históricos muestran una realidad diferente. La mayoría de los barcos que partieron hacia Europa no llevaban tanto oro como se pensaba. Y no lo digo yo, lo dicen los registros históricos. Los documentos de la época, los manuscritos y los archivos coloniales revelan que gran parte del oro nunca salió de América. Estos registros detallan las transacciones y el uso del oro en el continente, desmintiendo la idea de un saqueo masivo. La mayor parte del oro se quedó en América, donde fue utilizado de diversas maneras. Los mineros, muchos de ellos nativos forzados a trabajar en condiciones durísimas, extraían el oro que luego se integraba en la economía local.
Se usó en la economía local, facilitando el comercio entre las comunidades indígenas y los colonos. El oro no solo era un símbolo de riqueza, sino también una moneda de cambio que permitía la compra y venta de bienes y servicios, o para comerciar con Asia. Las rutas comerciales que se establecieron entre América y Asia fueron vitales para el intercambio de bienes. El oro americano llegó a mercados tan lejanos como China e India, donde se intercambiaba por especias, seda y otros productos exóticos. ¿Hubo abusos al sacar el oro? Sin duda. La explotación de los nativos y las condiciones inhumanas en las minas son capítulos oscuros de esta historia. Los conquistadores supervisaban la minería con mano dura, y muchos nativos perdieron la vida en el proceso. Pero de ahí a hablar de un robo sistemático hay un largo trecho. La historia es más compleja de lo que parece a simple vista. Los debates históricos y los análisis críticos de la conquista nos muestran que, aunque hubo explotación y abusos, mucho menores que los que hacía, ingleses, franceses y portugueses, también hubo intercambio y comercio. De hecho, la reina Isabel la Católica promulgó en el año 1500 un decreto prohibiendo la esclavitud indígena y determinó que los indígenas seguirían siendo los propietarios de sus tierras. Estos son solamente 8 años después del encuentro de estos dos mundos. Por tanto, la narrativa del expolio total no hace justicia a la realidad multifacética de la época. Se habla mucho de la destrucción de las culturas indígenas, y es cierto que muchas tradiciones se perdieron, pero también es cierto que España se esforzó por preservar las lenguas indígenas, se crearon escuelas, se tradujeron textos religiosos. La realidad es que se produjo un sincretismo, una mezcla de culturas, que se ve en el arte, la música, la gastronomía. ¿Acaso no es esa riqueza cultural uno de los mayores legados de la conquista? La Inquisición. Ese fantasma que siempre aparece cuando se habla de España. Sí, existió la Inquisición en América, pero su actividad fue mucho más limitada que en Europa. Y ojo, que no la estoy defendiendo, simplemente estoy poniendo las cosas en contexto. La Inquisición fue un instrumento de control social, y en América se centró principalmente en perseguir prácticas consideradas heréticas, como la idolatría o la brujería. Para terminar, hago un llamamiento a nuestros hermanos hispanoamericanos a que reflexionen y hagan una revisión crítica de la versión de la historia que les han contado. No se dejen llevar por la demagogia o el resentimiento. Sus antepasados no fueron ni violadores ni asesinos. Construyeron un mundo nuevo, un mundo mestizo, lleno de contrastes y contradicciones. Un mundo que hoy, más que nunca, necesita reconciliarse con su pasado. ¡Viva la hispanidad!